Ahí sí. Y como les decía, como el diseño no se hace, el diseño se hace con tensión admisible, las cargas las usamos no mayoradas. Respecto a eso, hay una propuesta de cambio de norma, de la norma NSH 1928, y de las conversaciones que hemos estado teniendo en el comité de la norma, o sea, que está preparando la norma, no el comité de la norma en el INN, esta es la parte previa, el comité que va a esbozar la norma, el borrador de la norma, que saldrá. En ese comité, lo que se ha manifestado es que es muy probable que se actualice la norma, y uno de los grandes cambios que se vienen en la norma es también permitir el diseño por tensiones últimas. Y dejar un poco, no dejar de lado, pero simplemente dar esa segunda opción. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es más moderno, y hoy en día es lo que se está usando, más las tensiones últimas en todos los otros materiales también, más que las tensiones admisibles. ¿Por, ¿Por qué la importancia de las tensiones últimas, ustedes saben? Respecto a usar eh, diseño por tensiones admisibles. ¿Cuál es como la gran diferencia? No me recuerdo la verdad yo, profe. ¿Por qué creen? Pero ustedes entienden la diferencia. En un caso nosotros, en tensión admisible, no se mayoran las cargas y se castiga el material, ¿cierto? Sí, En el caso de la albañería, ya lo vamos a ver más adelante, más o menos por un factor 2. Por ejemplo, en el acero, si ustedes van a las normas de acero, la chilena, que es la nueva, o ya la ISC que usábamos anteriormente, de hecho los factores son explícitos. Dice, ustedes si trabajan por el RFD, ustedes tienen el phi, y por ejemplo para flexión es 0,9. Y el gamma, si es que ustedes usan ASD, es 1,67. Entonces, en el fondo lo que le está diciendo, ustedes tienen un factor de seguridad respecto al material de 1,67. Entonces, ¿dónde radica la gran diferencia? En un caso mayoramos las cargas y en el otro castigamos el material. el material. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿O por qué se dio esa diferencia históricamente? Yo creo que es algo muy interesante y algo muy importante que ustedes entiendan. Y también eso explica por qué se está favoreciendo el RFD, el diseño por tensiones últimas. A ver si alguien sabe. Cuando usamos tensiones últimas, nosotros mayoramos las cargas, ¿cierto? Sí, Entonces a cada carga le asignamos un factor de mayoración, ¿cierto? sí. A qué es asimilable el factor de mayoración? Comparemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que hay una combinación que es peso propio 1,2, carga viva 1,6? Recuerdo que tenía que relación con la probabilidad de que dicho, Exactamente, dicho estado de carga sucediera. exactamente. Es un, en el fondo, es asimilable a una distribución probabilística de cómo son las cargas, siendo 1, probabilidad 1, y el extra, ese 1,6, o sea, un 60%, una probabilidad de excedencia, ¿cierto?, de la carga. Y obviamente, ¿cuál es la probabilidad de excederse en el peso propio? Eh, Obviamente, excederse en el peso propio en un 60% es mucho menos probable que con la carga viva. ¿Existe la probabilidad de excederse, por ejemplo, en la carga en un departamento en un 60%? Sí, pues puede ser, porque si tengo a miles de, o sea, si hago una gran fiesta en mi casa y tengo 50 personas en mi casa, probablemente me haya excedido
porcentaje importante de la carga de diseño, ¿cierto? De la carga viva de diseño. Entonces, detrás de la mayoración hay una racionalización de las probabilidades de las cargas. Se hace un raciocinio, una racionalización. ¿Y cómo lo racionalizamos? Asignándole probabilidades de excedencia, ¿cierto? De la carga. Y así es como llegamos, a través de las combinaciones y los factores de mayoración, a combinaciones de carga más realistas a lo que hacemos cuando usamos el ASD. Cuando usamos el ASD, distribuimos básicamente la misma probabilidad a todas las cargas y castigamos el material. Y queda muy en indefinición si eso es probable o no probable. Simplemente es como la caducación en el sentido que, ya que no sabemos, vamos a castigar de manera importante el material. Es otra forma de tratar de hacer lo mismo, pero sí en el entendido que, y esto es una opinión personal, que el LRFD es mucho más racional. Y como es más racional, yo creo que por eso también ha mostrado ser... voy a poner esto acá. Ha mostrado tener mayor arrastre en las últimas, no sé, pues 2, 3 décadas. Así que eso respecto a las cargas. Luego, siguiendo con el análisis estructural, ustedes obviamente pasan de plano de arquitectura, que esto es lo que vamos a hacer en la tarea también, ¿cierto? De plano de arquitectura a justamente el análisis estructural, que no es más, y eso lo hablamos la clase pasada, sigo con la resolución, pasar de la arquitectura a una idealización matemática, un modelo matemático cuyos objetivos es la obtención la fuerza actuante en cada uno de los elementos con el fin de poder diseñar esos elementos. O sea, comprobar que las dimensiones son las suficientes, que la densidad de muros es la suficiente, y luego, en caso de ser necesario, diseñar la cuantía necesaria o si es que esta cuantía es baja, asignar las cuantías mínimas. Y después de esto, obviamente, eso se puede llevar a planos. Algún documento que se puede usar para la construcción. Entonces, bueno, métodos de análisis de superestructuras verticales de muros. Esto básicamente es un poco más algo histórico de cómo se empezó a llevar cómo empezó la ingeniería estructural, que era un poco racionalizar la física que hay detrás de las edificaciones, y así empezamos a desarrollar estos modelos, uno de los cuales obviamente es el método de elementos finitos, o anteriormente en verdad debería intercambiar estos dos métodos, el método del marco equivalente, porque este vino antes. Entonces, ¿cómo se empezó a hacer en uno de los inicios? Primero se empezó con el modelo marco equivalente. No sé si aún se dicta el curso de análisis estructural avanzado. En mi tiempo lo dictaba Tomás Gunderman. Y justamente trataba de esto. Ahora, esto era llevar, en el fondo era un curso avanzado de cómo se computa computacionalmente todo el método de la rigidez y cómo se solucionan, por ejemplo, este tipo de problemas, donde se idealiza un muro como una barra, un elemento barra, pero con la sección del muro, con esta sección completa, y cómo después una viga que conecta de acá a acá se puede llevar a esta viga, donde
se le asignan a esta viga larga, que va de acá hasta acá, estos cachos rígidos para que represente su largo real. Y también, obviamente, la restricción de momento que existe en este punto, en estos dos puntos. ¿Esto cómo se calculaba antes? ¿Cómo se hacía antes el cálculo? También por la poca capacidad computacional que se tenía en los 60, 70, los análisis se hacían eje por eje, no en 3D. Era muy complejo. Aparte que los software no eran visuales, no tenían una gráfica, simplemente eran tablas donde básicamente se ingresaban los datos o la matriz de rigidez y el computador la invertía y con eso se sacaban los resultados. Y uno obtenía los resultados, pero por eje. Y por ende también, como había más desconocimiento y entendiendo que se está haciendo eje por eje, los diseños tendían a ser también más conservadores que los que tenemos actualmente. Porque hemos logrado, y esto es lo que digo acá, para el análisis de estructura de albañilería existen varios métodos de análisis con diferentes grados de refinamiento y precisión. Los modelos se han ido refinando y se ha ganado en precisión. Ahora, esto de la precisión lo podemos discutir. Yo no soy de la opinión que se haya ganado mucha precisión, y eso lo podemos discutir más adelante. Después, entre los métodos más utilizados se encuentra el método de elementos finitos. Eso lo dije, estos dos métodos se muestran aplicados a un eje resistente sencillo. Bueno, siguiendo con eso, la alternativa al modelo de marco, por ejemplo, es el uso de los elementos finitos. Que básicamente es un método en el que a un elemento se le asignan propiedades físicas y cada elemento propaga a través de sus nodos las propiedades físicas entre un elemento y el contiguo. Ahí donde comparten los nodos. Eso es básicamente un modelo de elementos finitos. No solo existen los elementos finitos para la física de los sólidos, sino que también existe, por ejemplo, para los fluidos, para el electromagnetismo, radiación. Ustedes le digan. ¿Cuál es sí la gran diferencia? Que, por ejemplo, para elementos sólidos es justamente para la física de sólidos, y en el caso, por ejemplo, de fluido, electromagnetismo y radiación es un problema de transporte. Eso así se llama científicamente. Esos son problemas de transporte, mientras que estos son problemas de sólidos. En el momento que ustedes obviamente integren acá, por ejemplo, problemas de calor, muy importante sobre todo, por ejemplo, en estructuras de acero, ustedes empiezan a trabajar también no solamente con sólidos, sino que también con un problema de transporte. Lo que sí se escapa un poco al alcance de este curso. Luego, dimensionamiento del elemento, muros y uniones. Tenemos, por un lado, disposiciones de diseño, o sea, el método de diseño por resistencia, y por otro lado tenemos las limitaciones de diseño, o sea, que tratan de atacar el comportamiento del elemento, y que son independientes del método de diseño, las limitaciones. Y en el caso de la albañilería, método por valores admisibles o método elástico, o método por estado último de resistencia o la rotura, que como les decía, las normas chilenas no recogen para la albañilería. Entonces, todo esto nos lleva a nuestras normas de diseño, que son la 1537. ¿Cuál era esta? ¿Cuál es la 1537? ¿Se acuerdan? No, profe, no recuerdo. Esta es la de las cargas. Cargas permanentes. No sé si es el título, pero es la de la sobrecarga, en el fondo. NSH 433, todos la conocemos, ¿cierto? La norma sísmica. ¿Cuál es la NSH 3171?
¿Cuál es la...? Yo mismo ahora voy a revisar. Estoy seguro ¿Esa no que... era de cargas permanentes? No, La creo que es la de 31. combinación de carga. Lo voy a confirmar al tiro, acá tengo mi listado de normas. Les digo al tiro la, ¿qué dijimos? La 3171. Sí, es combinación de cargas. Combinaciones de carga, exacto. Después tenemos la 3363. Esta no la ubican ustedes, pero la hemos conversado de esta. Esta es la de edificaciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami o Seychelles. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Y luego, obviamente también tenemos la 431 y la 432. Una, nunca me acuerdo cuál es cuál, lo único que sé que una es la de nieve y la otra es la de viento. Y esta en el fondo definen las acciones. No tiene nada que ver directamente con la albañilería. Y son generales. Toda la estructura en Chile, independientemente de su topología, van a estar comandadas, van a tener que regirse de acuerdo a estas acciones externas que se definen en estas normas, ¿cierto? Luego tenemos las específicas a la tipología, que en el caso de lo que nos convoca, que es la albañilería, tenemos dos. La NSH 1928, que es la de albañilería armada, y la NSH 2123, la albañilería confinada. Y hace unos años ya, veamos cuántos años, tenemos la 3073. Desde el 2011. Desde el 2011 tenemos la NSH 3073, que es para albañilería armada y confinada de hormigón celular curado en autoclave. ¿Ustedes ubican el hormigón celular? Es un hormigón liviano. Exacto. El hormigón celular es un hormigón liviano. Y la albañilería de armada y confinada, con hormigón liviano, son unos bloques así grandes, son unidades grandes de hormigón liviano, con la que a partir del 2011 también se permitió construir. ¿Por qué lo tengo en rojito? Porque tiene sus bemoles. A mí no me gusta y por eso tampoco la enseño en el curso. Pero no es solamente por un tema de tincada, sino que por argumentos reales. Yo la he visto usarse y tiene sus problemas. El problema es que requiere de una calidad técnica muy superior en la construcción, muy superior a estas dos normas. Y esa calidad técnica en Chile no la tenemos. Entonces, cuando se ha usado, y yo lo he visto usarse, en mi opinión, todas estas son opiniones, ¿ya? Son opiniones personales. En mi opinión personal, siempre resultan con mucha deficiencia la construcción con este tipo de bloques. Segundo, se han comportado mal sísmicamente. Y es obvio, tienen una baja resistencia. Tercer lugar, incluso no solo por carga sísmica, muchos de los daños, fisuras que se empiezan a generar tienen que ver con problemas hídricos, o sea, problemas de humedad y temperatura, y cambios de estos parámetros en el tiempo, ¿cierto? Entonces muchas veces ustedes terminan una obra de estos bloques y ya están fisurados por retracción, por ejemplo. Todo eso sumado me ha llevado a mí al menos yo no diseño con ese tipo de material acá en Chile. Ahora ustedes me preguntan, entonces, ojo, que lo que sí me interesa es que ustedes no piensen que es un mal material. Piénsenlo. ¿Qué ventajas podría tener este material sobre nuestra albañilería armada o confinada? Pensando en que la armada o confinada puede ser con bloques de hormigón o con unidades de ladrillo, de cerámicos.
¿Qué ventaja podría tener esto si están hechos de hormigón celular? Son mayoritariamente para albañilería confinada, porque no tienen huecos, son sólidos. Son bloques así grandes, sólidos. ¿Qué ventaja podría tener? Bueno, más liviano, la edificación es más liviana, Sí, más menos liviano. masa. Y eso tiene indirectamente una arista muy positiva en un ámbito que no es estructural. A ver si a alguien se le ocurre. Que es habitacional. ¿Qué ventaja en lo habitacional nos podría traer el uso de este tipo de bloques? Desde el punto de vista económico o técnico, ¿Qué fue lo segundo que dijiste? desde el punto de vista económico o técnico, ¿Técnico o térmico dijiste? eh, técnico, No, pero yo te entendí térmico. ah, Es un tema térmico. El hormigón celular, básicamente, yo no sé si es así, ya, yo no sé cómo, ahí desconozco un poco el proceso de la tecnología del hormigón, pero entiendo que en el fondo es como un cemento, un mortero aireado, ¿cierto? O sea, por eso es liviano, porque es muy poroso, ¿cierto? Lo cual en cierta forma es malo porque chupa muy, o sea, si se moja, chupa agua, eso yo lo sé, y mucha agua, es como una esponja prácticamente. Pero al tener un volumen tan grande aireado, eh, tiene una tramitancia térmica, y ahí discúlpeme si me confundo, entiendo que es baja, o sea, un alto aislamiento térmico, muy alto aislamiento térmico. Entonces, bueno, yo no sé si yo les he comentado, parece que sí. Yo voy mucho a Polonia, yo voy todos los años a Polonia. Y bueno, y he vivido en Europa mucho tiempo también. Y siempre que voy a Polonia, hay gente que me pregunta, ¿dónde se construye mejor? ¿En Chile o en Polonia? Y yo siempre respondo, bueno, depende para qué estás construyendo. Si quieres tener una casa calientita, bien temperada, con un bajo gasto energético, sí o sí te conviene usar el hormigón celular. Pero si estás preocupado de la resistencia ante sismo grande y recurrente, yo no me iría por este material, yo me voy o por nuestros bloques o por nuestros ladrillos en su condición armada o confinada. Y bueno, y si ustedes ven la industria local en Polonia o en Alemania o en prácticamente todo el norte de Europa, o revisan nuestra industria, ustedes van a ver que justamente el material que se usa responde a las necesidades, finalmente. En Polonia prácticamente todas las casas, modernas al menos, están construidas con hormigón celular y sin ningún fierro de refuerzo. ¿Por qué? Porque no tienen sismo, no lo requiere. Las casas, la, y obviamente con la consecuencia de que son casas cálidas, con un gasto energético mucho menor al nuestro, y que dan grandes prestaciones para las necesidades que son allá, que es el clima, un clima muy frío, inviernos muy largos. Entonces, priorización es eh, el resguardo del tema térmico. Mientras que en Chile, si bien esto, obviamente, sobre todo pensando en el sur, sería un deseo también, obviamente le vamos a dar más relevancia al tema sísmico estructural. En Chile la seguridad está por sobre estas mayores prestaciones térmicas. Así que este es mi comentario respecto a eso y como les decía, por los argumentos que les he esgrimido, en el curso no vemos
la albañilería con hormigón celular. Sí les puedo decir que ustedes, habiendo aprendido de la NSH 1928 o la 2123, automáticamente saben construir con la NSH 3073, porque básicamente la NSH 3073 es una mezcla entre estas dos normas, con la única diferencia que se indica el uso de bloques de hormigón celular. Eso. Donde he visto también esto, acá en Chile, es no necesariamente para el uso del hormigón celular como elemento estructural soportante, sino que también como tabiques. Así que puede que algún día lo vean también como tabique. Eso. ¿Algunas consultas, preguntas hasta acá? No, profe. Ya. Entonces vamos a seguir. Entonces, después tenemos, seguimos con diseño estructural, ¿cierto? Plano, forma, armadura y detallamiento. Entonces, unión de cadenas y pilar de confinamiento. Lo que estamos mostrando acá es cuando justamente los refuerzos longitudinales de las cadenas terminan en el nodo y simplemente se insertan en el nodo, pero no tienen continuación. Esto es un mal detallamiento. Y muchos de los daños que hemos visto en las fotos que les mostré se deben. ¿Se acuerdan que vimos daños en uniones? En los nodos, que más encima son rígidos, donde no deberían suceder daños. Bueno, se deben a este tipo de soluciones subestándar. Ustedes obviamente, si quieren empalmar, tienen que empalmar fuera de la unión. ¿Y cómo hago eso? Pasando de largo. El que viene por este lado tiene que salir acá también unos par de centímetros, unos 40 a 60, y el que viene por el otro lado también. Eso es un empalme, un buen empalme en el nudo. Y como les decía, particularmente en la construcción con la albañilería, este tipo de detalle hacen toda la diferencia, más que en otro tipo de diseño. Muchos de los, como les decía, muchos de los daños que se han observado empíricamente post sismos grandes son justamente esto, es justamente por este tipo de detalles. Como les decía, estaba viendo. Entonces queremos pasar, esto un poco para graficarlo, de un pequeño abrazo a un abrazo de oso. Esa es nuestra meta, hacer una buena unión, buenas uniones, buenos empalmes, de tal manera que queden bien agarrados, porque si no, observamos los daños que hemos visto al inicio de este módulo. Entonces, ¿qué tipo de problema hemos visto? ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál fue el problema acá? Está clarísimo. ¿Esto es un buen empalme? No, No, por la foto no. sí, o sea, totalmente deficiente, o sea, tenemos que acá 15 centímetros, nada. Y bueno, esta armadura, por lo tanto, no trabajó y se llegó a la trituración, bueno, al corte, ¿cierto? Un gran corte y se trituraron, hablando de la trituración, ¿se acuerdan? Al principio de la clase, a la trituración de estas unidades. ¿Cómo es una buena unión? Al menos tiene que traslapar dos de los huecos de la escalerilla, al menos. Y tener ojalá al menos una vara vertical entre medio de uno de esos huecos de empalme. Eso sería un buen detallamiento. ¿Qué es lo que pasó acá con la armadura vertical?
falta de confinamiento. Exacto. ¿Cómo debería haber sido esto en la armadura vertical de borde? Haber tenido más estribos en la armadura vertical. Exacto. Bueno, estribos, bueno, no es que tengan estribos estos muros, pero en el fondo sí, el refuerzo horizontal va por dónde. Ah, va por Por dentro de dentro, la... porque ¿qué es lo que Sí, pasó con este fierro? Se está. pandeó. Yo no sé si eso lo tienen claro, pero obviamente también en las columnas. ¿Cuál es el aporte que hacen los estribos? Tiene uno que es el de cálculo, el que siempre hacemos. ¿Por qué calculamos estribos? ¿Para qué? Para las fuerzas de corte. Exacto, sí, y eso, pero esa es la parte, digámoslo, primaria, ¿ya? Por decirlo de una forma. Pero tienen un gran importancia que muchas veces es hasta más primordial, depende de la combinación de solicitaciones que tenga el elemento, más importante aún que el corte, que es el confinamiento de las barras verticales. Porque si las barras verticales no están confinadas, se pandean. Entonces, todas las suposiciones y todo el cálculo que ustedes hacen de las barras verticales no sirve de nada si las barras verticales no están confinadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las barras, ¿para qué sirven? Para el cálculo de cuando se tensiona el hormigón, ¿cierto? O en este caso la albañilería. El símil es el mismo. Entonces, ustedes calculan una cierta cuantía, cierta cantidad de barras para que tomen las tracciones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen flexocompresión o flexotracción, ¿cierto? Pero ustedes están partiendo de la base de que ustedes tienen una barra y que esa barra, por compatibilidad de deformaciones, se va a tensionar y que va a hacer su trabajo. Ahora, esa barra, si en el ciclo de compresión, porque esto se produce cuando se comprime, se pandea, las barras al pandearse toman muchos daños y se plastifican mucho en la zona donde se pandea. Entonces, cuando viene el contraciclo y ustedes tienen la tracción, se cortan. Y esto se observó mucho y por eso vinieron todos los cambios normativos posteriores al año 2010, donde se observó en muchos muros de hormigón barras pandeadas en las puntas de los muros. Y fue ahí, ¿por qué se daba eso? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se hacía antes o qué opciones se tenían antes de diseño y a qué nos llevó, creo que el decreto, finalmente el decreto 60? ¿Qué cambio introdujo? Habían dos formas de armar muros, sobre todo en las puntas. El decreto 61 salió a razón del terremoto de 2010 y ahí comenzaron, como necesitaban algo rápido y no tanto análisis para poder darle solución al tema, ahí se creó el decreto 61 y ahí hace Sí, detallamiento respecto de confinamiento. sí, sí, pero el 61 aborda las solicitaciones sísmicas, ¿cierto? El decreto 60 aborda mejoras en el diseño del hormigón, pero que la lógica aplica totalmente también a la albañilería. Y que es que antes en Chile se usa la ASI, ¿cierto? La ASI del 2018. Y la ASI permite la repartición de las barras verticales o tener pilares en las puntas, pilar interno, ¿cierto? O sea, barras verticales más estribos en las puntas y después repartir una cuantía mínima a lo largo del muro, ¿cierto? Y lo que se hizo en fondo es
indicar que hay que armar todas las puntas. O sea, no repartir, sino que tener estos estribos de confinamiento en las puntas, generar estos pilares internos. ¿Por qué? Para evitar esto, que se observó mucho en el terremoto del 2010. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Por lo mismo, porque se ha observado empíricamente que si las barras no se confinan bien y se pueden y llegan a pandearse, es muy fácil que se corten y se produce mucho daño en las puntas. Y esto es verdad para el hormigón como también para la albañilería. Ahora, la albañilería tiene una pequeña ventaja, que como se inserta al medio de la unidad, ¿cierto? Está envuelta por un gran paquete de grout, de hormigón, ¿cierto? Entonces el hormigón mismo ayuda a confinar la barra. No es así en el hormigón. En el hormigón las barras están prácticamente en las caras exteriores, con un pequeño recubrimiento. Por eso la importancia, más en el hormigón armado, de confinar bien con los estribos, porque como están más superficiales, es muy fácil que si no están confinadas, la barra logre esta laminación del recubrimiento y por ende se pandea hacia afuera. Y el recubrimiento, la verdad, no es suficiente para contener una barra, la fuerza de una barra. Entonces, detallamientos que, por ejemplo, podemos indicar. Ya dijimos, si tenemos escalerillas, si estamos usando escalerillas, empalmar al menos 2, 3 de los espacios que tenemos en la escalerilla. Por otro lado, de esto no hemos hablado mucho, pero la norma no indica si hay que usar escalerilla. Si no se usa escalerilla, se pueden usar barras interiores, acá al medio, ¿cierto? Pero el detalle necesario es que justamente esta barra envuelva nuestras barras de la punta, para confinar las barras. Por ejemplo, ¿cómo se logra usar estas barras horizontales en vez de usar una escalerilla? Que son de un acero de mayor fluencia y por ende también tienen un menor diámetro, porque existen bloques, por ejemplo, cuando se usa bloque de hormigón, que tienen acá este corte en las paredes que permite la inserción de esta barra. Eso existe, se usa poco en Chile, pero en otros países muy usado, por ejemplo en Estados Unidos, pero también en Centroamérica. Entonces, esta es otra forma de lograr un refuerzo de corte dentro del muro. Y lo vemos acá, ¿se fijan? Acá. Tenemos la barra confinada. Si bien en este ensayo se aplastó, acá se aplastó los bloques, las barras no se pandearon, ¿se fijan? Yo creo que el texto acá lo tengo mal. Armadura horizontal. ¿Qué confina debería ser? No que no confina. ¿Qué confina? Acá se confinó. Sí, tenemos aplastamiento, probablemente un tema geométrico, por eso se generó aplastamiento, o el material es muy débil, el bloque, pero no se nos pandearon las barras. Acá otro ejemplo de lo mismo. ¿Cuál es el problema acá? El gancho es muy corto, prácticamente no agarra la barra. Entonces, obviamente, es un mal detallamiento. Ojo, que esto sí es algo interesante que le quería mostrar. Po. ¿Se acuerdan que yo les hablé que existen bloques que permiten la inserción de las barras horizontales para la cuantía de corte? Fíjense cómo está hecho este bloque. Este viene con estos ranurados. ¿Para qué serán estos ranurados acá? Para poder cortar ahí y poder pasar la armadura longitudinal.
Exactamente, exacto. Entonces viene, si usted en una hilada no requieren de la armadura de corte, porque la armadura de corte no va necesariamente en toda la hilada, ¿cierto? Ustedes tienen un bloque completo prácticamente. Pero en las hiladas que ustedes lo requieren, ustedes con un pequeño golpe, como ya viene pre-ranurado, con un pequeño golpe, ustedes eliminan esa pared y con eso ustedes logran insertar dentro del bloque la armadura de corte. Así que una solución ingeniosa de muchas otras que hay, como les mostraba anteriormente en este bloque, simplemente todos los bloques vienen con esta ranura, ¿cierto? Así que esto es otro tipo de solución. Otros daños. ¿Qué es lo que pasó acá? No es que falte, acá dice falta el palme, debería decir falta del palme mínimo. El empalme de nuevo. Porque a mí me importa destacar esto porque, sobre todo cuando uno ve el curso de hormigón, este tipo de detalles que se enseñan eh, parecen ser justamente eso, entre comillas, detalles. Pero acá yo le estoy mostrando un ejemplo real donde podemos ver empíricamente, después de un sismo, que, que no es algo teórico. O sea, el no empalmar con los largos mínimos lleva a este tipo de problemas, que se cortan los elementos. ¿Se fijan? Acá, ¿qué pasó acá? Lo que estábamos conversando, ¿se acuerdan dónde están los estribos? ¿Se alcanza a ver o no? Están por dentro, parece. Exacto. O sea, claramente esta obra no tuvo inspección, nada de inspección esta obra. Nunca, nunca los estribos deberían ir por dentro. Ahora, en lo que hablábamos, ¿se acuerdan? O sea, los efectos no son teóricos, son reales. El haber puesto el estribo por dentro en vez de por fuera de las barras longitudinales lleva automáticamente a un pandeo de las barras. O sea, las barras no sirven de nada, dicho de otra forma. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué caso tenemos acá? Acá los estribos están por fuera. Espero que se alcance a ver. Sí, están por fuera, Están por fuera, pero entonces, ¿por qué falló? porque faltaron más estribos. Exacto. Dicho de otras palabras, el distanciamiento entre estribos es muy grande. ¿Qué es lo que dice la ASI? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la distancia mínima? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué dice la ASI respecto a eso? Dice que para la mayoría de los casos, puede que hayan casos para hormigones especiales, dice que, de lo que me acuerdo, dice que la separación mínima en el fondo tiene que ser, la separación tiene que ser menor o igual a D medios. ¿Por qué? Porque si yo tengo las armaduras verticales y yo tengo, voy a dibujar en otro color, los estribos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el esfuerzo de corte? ¿Qué ángulo tiene el esfuerzo de corte?
normalmente? ¿Qué ángulo toma la fisura? 45, ¿no? 45 grados. Veamos. Digamos que viene una fisura por el muro. Más o menos 45 grados. ¿Cuántos estribos me trabajaron para contener el corte? Ninguno. Cero. Cero, pues, cero. Entonces, obviamente, voy a usar otro color. Obviamente, yo requiero de un estribo a D medio, porque D prácticamente está ligado al ancho del pilar, ¿cierto? En la dirección de análisis. Porque con D medio, si ustedes tienen una geometría cuadrada y tiran un ángulo de 45 grados de medio, ustedes se aseguran que al menos un estribo va a estar en el camino de la fisura de corte. Esa es la razón, po. Y esto acá claramente no se cumple. Nos falta acá el estribo de corte. Al menos en la zona crítica. Y eso lo vamos a ver después en la norma, pero ya con esta explicación van a estar entendiendo por qué la norma define zonas críticas y los distanciamientos de estribo a los que obliga la norma. Y por último acá, ¿qué es lo que falló acá? ¿Los estribos también o no? En este caso. También los estribos, ¿no? Se plantearon acá las barras verticales. Sí, faltan estribos. Encuentro columna viga. O columna. Sí, columna viga parece que es. Sí, pero no son estribos, po. Acá la falla no es por el estribo. Si se fijan en la columna está bien. Incluso este confinó acá las barras. El confinamiento no faltó al nivel de estribo, sino que, de nuevo, detallamiento de uniones. Por eso les digo, en la lavandería se ha observado mucho que estos pequeños detalles, que son detalles, pero son de los más importantes, casi. En la unión acá, viga-columna, obviamente la barra del pilar tiene que pasar por dentro de la barra longitudinal de la viga o cadena, y no por fuera, porque quedó el largo, en vez de ser el largo de pandeo de esta barra, en vez de ser, lo voy a poner en rojo, en vez de ser esta distancia, ¿cierto? El largo pandeo terminó siendo prácticamente esta distancia. ¿Se fijan en la diferencia? Entonces, ese pequeño detalle llevó a esta grande diferencia conceptuales, ¿cierto? Entonces, para seguir avanzando, como les decía, el detallamiento es parte del diseño y es fundamental, sobre todo en la albañilería, porque la albañilería nos da mucho lugar, como les decía, un material frágil, con poca capacidad comparado con otros materiales de formación inelástica, y por ende el detallamiento pasa a ser muy fundamental. No hay mucho espacio para la redundancia. Siguiendo con los detalles, entonces, las buenas prácticas. Uno, si es que insertan las escalerillas en un pilar, tiene que tener gancho, tienen que tener un doble hacia abajo, un gancho importante. Acá dicen 5 centímetros. Yo, a mi gusto, esto no es suficiente. Si yo hubiese diseñado esto, yo lo extiendo hasta acá. Aprovecho todo el pilar, ¿cierto? No me cuesta nada. Más los ganchos. Adicionalmente a los ganchos. Muy importante. Luego, ¿qué otro detalle?
Si ustedes usan barras, como se muestra acá, dejarlas dobladas e insertarse hacia el otro muro. 40D, ¿cierto? Esta es otra forma de lograr lo mismo. Y con un ganchito. Esto es en el caso que usan barras. Lo mismo se indica acá. Que las barras pasen hacia el otro muro. De manera de lograr un buen empalme. ¿Qué pasa? Que si nos falla, obviamente, una unión de muro y tenemos una separación de muro, cambia todo el diseño. Ya el muro, por ejemplo, si separa este muro a este nivel, cambia el largo, y si cambia el largo, cambia la esbeltez del muro, la esbeltez horizontal, y por ende cambia el diseño, debería haber cambiado el diseño. Es otra estructura. Entonces, por eso hay que mantener la unión entre los elementos. Y ahí es donde la importancia de estos detalles básicos. Entonces, hicimos todo hemos esbozado lo que es el diseño estructural, general, pero también aplicado a la albañilería. Y respecto a eso podemos decir también respecto a cómo están las tendencias hoy en día. O sea, algo de eso ya hemos hablado. Tipo de elemento sigue siendo muro. En la albañilería son edificios de muros, no de marcos, son muros. O sea, un diseño, ¿y qué significa eso en otras palabras? Muros de corte. ¿Dónde? En el primer piso. Esa es la tipología. Las tendencias, siempre hemos tenido en la albañilería una alta densidad de muros, pero la tendencia es a bajar, como también yo creo que para todas las tipologías. ¿Por qué? Porque uno optimiza, cada vez queremos optimizar más, optimizar significa el uso de menos material, y eso también lleva a una baja en el costo, o sea, una ganancia económica. Esa es la tendencia. La distribución en albañilería podemos decir que en general es bastante simétrica y uniforme. Tal vez no tanto en planta, pero sí en elevación. En elevación en general las viviendas de albañilería son bastante simétricas, o más que simétricas, uniformes en elevación. La continuidad en elevación, es un poco lo que estaba diciendo, sí, se sigue manteniendo bastante la continuidad en elevación, pero se está tendiendo a perderse. Una tendencia, una tendencia. Propiedades, baja resistencia. En Chile, nuestras resistencias son bajas de la minería. Sobre todo comparada con los estadounidenses. Los estadounidenses tienen, o logran, mejor dicho, logran resistencias muy altas en la albañilería. Muy, muy, muy altas, muy superiores a las nuestras. Entonces, nuestra resistencia es baja. Ahora, acuérdense que en Chile, en albañilería, tendemos a construir estructuras bajas también. Entonces, tampoco hay que demonizar, yo no quiero demonizar esto, no. Nuestra resistencia baja, sí, es baja, es una realidad, pero por otro lado no construimos edificaciones muy altas en albañilería como se hace en Estados Unidos. Entonces, por lo mismo, esto entre comillas es un no problema, no es un problema para nosotros, es simplemente la realidad así, y la resistencia es baja pero suficiente, baja pero suficiente. Obviamente, ya que es baja, y siempre que algo estamos en la parte baja de una curva, la posibilidad de mejora está ahí, es fácil. ¿Podemos mejorar? Sí. ¿Por dónde podemos mejorar? Y porque probablemente nos lleve a una mejora de resistencia sustancial, la mejora en los morteros, la tecnología de los morteros. Como les decía, es un no problema. La resistencia es baja, pero tenemos una gran posibilidad de mejora en esta arista. Esto va muy relacionado, ¿cómo se llama? En la frontera de Pareto, ¿le suena?
para los que ya tomaron el curso de economía. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Ya lo han visto? No, profe, no me recuerdo. La frontera Pareto, en el fondo, es como una teoría, entiendo que viene de la economía, pero que dice que en el fondo, cuando ustedes están en el tope de la tecnología, en la punta de lanza, hacer mejoras es difícil y costoso, porque hacer pequeños ajustes requieren de grandes mejoras tecnológicas. Ahora, si ustedes están en la parte baja, o sea, muy alejados de la frontera de la tecnología, con poco esfuerzo ustedes pueden lograr grandes mejoras, porque todavía están muy lejos ¿cómo se llama? De la frontera actual. Entonces, en Chile estamos lejos de la frontera de Pareto, o sea, mejorar no nos costaría nada. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, como yo decía, yo creo que es por falta de necesidad. ¿Por qué nos falta la necesidad? Porque construimos con edificios muy bajos, entonces las licitaciones tampoco son tan altas. Luego, refuerzos, ahí está la pregunta. Las cuantías, entiendo que yo ya les dije, se está discutiendo, por ejemplo, la revisión de la norma 1928. Yo creo que ahí se está discutiendo mucho y vamos a discutir mucho. Las cuantías son ideales, podrían ser menos, más, tienen que ser más. No, esas son las discusiones que tenemos en este momento, por eso es mi interrogación. Las dimensiones, y más que dimensiones, sí, dimensiones porque los ladrillos que se están usando hoy en día no conversan mucho con lo normativo, como que la industria se ha desajustado bastante de la normativa, y ahí la pregunta es, tal vez el tema está en la normativa, no en la industria. Entonces, eso está abierto. Los detalles, se están haciendo bien los detalles, podemos mejorarlos, así que esto es un análisis crítico que hay que hacer para ver qué es lo que hay que mejorar. Y en la norma de la albañilería armada, eso ya se está haciendo. Entonces, esto ya lo habíamos adelantado un poco. Estas son las plantas típicas. Y a veces ustedes ven conjuntos habitacionales donde cada una de estas unidades es un departamento. Esta es la más típica, la más chilena. Y muchas veces son mucho más largas. Ustedes tienen a veces 8. Y ahí es donde entra la dilatación. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Si ustedes ven uno muy largo, es probable que sea esta tipología, muy usada por el MIMBU, sobre todo en los años 70, y que si es más largo, trae dilataciones. Este módulo cuadrado, sí, existe, se ve bastante. Estos módulos simples también. Estos menos, pero han existido. Y este también se ve bastante. Este módulo pareado en 4, donde la caja escala está en esta depresión que tiene la planta acá, con las entradas a cada una de las viviendas por acá. También hay harto. Uno de los conjuntos que yo conozco, sí, que se me viene al tiro a la mente, se llama Marta Brunet, que está en San Bernardo, si no me equivoco. Y con eso terminamos este módulo. Acá están las referencias que obviamente les voy a pasar cuando ahora les suba el PDF de esta presentación. Bueno, y con eso vamos a terminar la clase. ¿Alguna duda o consulta antes del término? Vamos a parar el...